Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Bueno, una de las declaraciones más retomadas de la conferencia de ayer fue un fragmento de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, quien reveló, me parece que no había ningún registro de esto, que el Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el titular, el creador, el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más importantes, tenía una especie de alianza con el Cártel de Sinaloa y muy en concreto con los Chapitos, que es esa facción de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, los que entonces encabezaban el Cártel de Sinaloa, y sobre todo en esta guerra interna que vivió el Cártel de Sinaloa. Bueno, Omar García Harfuch reveló ayer que había un vínculo directo y un apoyo que daba el Cártel Jalisco Nueva Generación a los Chapitos. Como le decía, es una de las declaraciones que más se retomó y que en la prensa desde el día de ayer que se dio, porque no había registro de esta alianza, la cual ya no continúa precisamente desde la muerte de este criminal a manos de las fuerzas federales. Y bueno, para comentar este asunto, le quiero darle la bienvenida a David Saucedo, que es consultor en temas de seguridad y que nos ha ayudado en diferentes ocasiones aquí en Aristegui Noticias a explicar este tipo de asuntos. David, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Sebastián? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Muchas gracias por responder a esta convocatoria. Déjame hacerte una pregunta. ¿Había registro de una alianza entre el Mencho y los Chapitos? Sí, de hecho, desde el año pasado, el gobierno de los Estados Unidos, en distintos informes de inteligencia, dio a conocer que el Cártel Jalisco Nueva Generación había establecido un pacto con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa para enfrentar a el Mayo Zambada y a sus hijos, la Maguiza. Sin embargo, como tú bien señalas, esto tuvo una circulación restringida, únicamente se tuvo conocimiento en informes de inteligencia, en los círculos, evidentemente, de los gabinetes de seguridad de México y de los Estados Unidos. El día de ayer, Omar García Harfuch hace referencia a esta alianza, una vez que aparentemente terminó. Esta alianza se concretó después de que se dio inicio la guerra civil al interior del Cártel de Sinaloa. Los Chapitos siempre fueron, dentro del Cártel de Sinaloa, la facción que tenía menor capacidad de fuego. De allí que después de haber entregado al Mayo Zambada a las autoridades de los Estados Unidos, generaron una sinergia con el Cártel Jalisco, de acuerdo también con informes de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Audias Flores, alias El Jardinero, habría sido el vínculo, el enlace que habría negociado este pacto. Se habrían generado distintos tipos de intercambios. En primer término, el Cártel Jalisco se comprometió a enviar hombres, armas y municiones al sur de Sinaloa para enfrentar a la Maguiza. El cártel de los Chapitos se habría comprometido a entregarle al Cártel Jalisco el control de ciertos territorios tanto en México como en los Estados Unidos. También se habría comprometido a hacer entregas de recursos en efectivo al Cártel Jalisco Nueva Generación y a combatir algunas rutas de tráfico de drogas, sobre todo la ruta que tiene que ver con el abastecimiento de la costa oeste de los Estados Unidos, la zona metropolitana de la ciudad de Los Ángeles. Pero después de la muerte de El Mencho y después de la captura del Jardinero, que había sido quien negoció esta alianza entre los Chapitos y el Cártel Jalisco, aparentemente, de acuerdo con Harfuch, ya no continuó esta sinergia entre ambas organizaciones criminales. Ya no continúa esta sinergia de acuerdo a la información que hay, pero dime una cosa, ya que lo que sí continúa es esta guerra intestina del Cártel de Sinaloa, digamos, si ya no tienen lo que se reveló ayer, el apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿cómo deja esta fractura a los Chapitos en esta guerra contra la Maguiza o contra la facción del Mayo Zambada? ¿Crees que haya un nuevo balance de fuerzas en esa guerra intestina? ¿Se ha notado algo en la información que tú has tenido o se mantiene, digamos, esta guerra, digamos, con la misma fuerza entre ambas facciones? Coincido plenamente con tu apreciación. El Cártel Jalisco le aportó músculo, le aportó fuerza al grupo de los Chapitos. Los Chapitos el Mayo Zambada y sus hijos para contrarrestar esta alianza Chapitos Cártel Jalisco, también generaron una serie de acuerdos con los enemigos del Cártel Jalisco en todo el país. Establecieron contacto con el Cártel Nueva Plaza en la zona metropolitana de Guadalajara,
el cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, el cárteles unidos en Michoacán, con mafias, el cártel Chiapas Guatemala en la frontera sur del país, incluso con la Unión Tepito en la Ciudad de México. Es decir, para poder enfrentar esta coalición que se conformó entre los Chapitos y el Mencho, el Ismael Zambada Sicarios, alias el Maldito Flaco, también generó una serie de acuerdos para equilibrar la balanza. Y en efecto, tal y como tú lo señalas, ahora que ya los Chapitos no cuentan con el respaldo en armas, hombres y municiones que les estaba proporcionando el cártel Jalisco, ya tiene una correlación de fuerzas que le es desfavorable. Esto no implica, evidentemente, que se vaya a dar un colapso, una desintegración, un derrumbe del grupo de los Chapitos. Todavía tiene muchos recursos para poder enfrentar y prolongar la guerra durante mucho tiempo. Y sobre este asunto, de estas capturas, bueno, la de Audias Flores Silva, de jardinero, y el abatimiento del Mencho, ¿consideras que han sido un golpe importante para el cártel Jalisco Nueva Generación o que han logrado, digamos, rebalancear sus propias fuerzas y mantiene este cártel, que es conocido a nivel internacional como uno de los más potentes, su potencia en diferentes sectores? ¿Qué balance puedes hacer de eso? Bueno, de acuerdo con información también de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, la detención del jardinero lo que hizo fue consolidar el poder de Juan Carlos Valencia, alias el 03, y Castro del Mencho, y máximo líder del cártel Jalisco. Aparentemente había una división al interior de esta organización criminal. Audias Flores fue durante mucho tiempo el brazo derecho del Mencho, y en algún momento se llegó a pensar que él podría ser su sucesor. Al final se da un relevo dinástico, es decir, es Juan Carlos Valencia, el Castro del Mencho, el que asume el control de la organización criminal y deja en un segundo plano al jardinero. Al interior del cártel Jalisco se temía que más adelante hubiera una fractura, una escisión, justamente encabezada por el jardinero. Incluso en algunos círculos del Gabinete de Seguridad de México también se maneja la hipótesis de que el propio Juan Carlos Valencia habría entregado a las autoridades al jardinero para consolidar su poder. Es decir, antes de la captura del jardinero había una especie de hierarquía al interior del cártel. Ya sin el jardinero, Juan Carlos Valencia se convierte en el único e indiscutido líder del cártel. Qué interesante, qué interesante. Déjame hacerte una pregunta. De acuerdo a estas alianzas de las que nos estás hablando ahorita y lo que se reveló ayer, que no se conocía por lo menos fuera de los círculos de inteligencia, entonces, ¿cuál sería el mapa criminal? ¿Tú ves al cártel Jalisco Nueva Generación como una organización predominante y al cártel de Sinaloa como una organización que está decayendo, que está cediendo posiciones? ¿O cuál sería el mapa que harías, digamos, en términos delictivos de los grandes jugadores, digamos, del mundo de la droga en el país en estos momentos? Bueno, México tiene tres grandes grupos de macrocriminalidad. El cártel de Sinaloa, que está en una guerra civil al interior, con las disputas entre los bandos de los Chapitos y la Maliza. El cártel Jalisco Nueva Generación, que está enfrentando el embate combinado del gobierno norteamericano y el gobierno de México en una sucesión que se acaba de resolver en favor de Juan Carlos Valencia, alias 03, y que tiene como su principal lugarteniente a Ricardo Luis Velasco, alias el WR. Por otro lado, el tercer grupo de macrocriminalidad en México es la familia michoacana, la nueva familia michoacana, al frente de la cual están los hermanos Hurtado o las Cuaga. Estos son los tres grandes grupos de macrocriminalidad que hay en México, y de arriba hacia abajo tenemos toda una constelación de cárteles de nivel medio e incluso organizaciones más pequeñas, cárteles muy chiquitos que, a pesar de que tienen un peso muy menor en la producción, transporte y comercialización de drogas hacia los Estados Unidos, son un auténtico dolor de cabeza para distintos gobiernos estatales. Estamos hablando de los Placos, de Parrillos en el caso del estado de Guerrero, estamos hablando del cártel de Santa Rosa de Lima en el caso de Guanajuato, estamos hablando de la Unión Tepito en el caso de la Ciudad de México. Entonces, la mapa criminal, en efecto, a raíz de esta guerra civil que se generó al interior del cártel de Sinaloa, estaba generando dos grandes bloques. Por un lado, la Maliza, liderando a todos los enemigos del cártel, y por otro lado, los Chapitos, en alianza con
Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero a raíz de la muerte del Mencho y la captura de un camionero, todo parece indicar que estas dos grandes coaliciones dejarán de existir. Estas dos grandes coaliciones dejarán de existir y bueno, ya veremos entonces en qué puede derivar esto, pero déjame hacerte una pregunta entonces, ¿qué pasará o cuál era el incentivo, digamos, del Mencho al apoyar a una facción del cártel de Sinaloa? ¿Crees que adueñarse del cártel de Sinaloa? ¿Crees que va por ahí? Sí, completamente. El principal beneficiado de la guerra civil al interior del cártel de Sinaloa era el cártel Jalisco Nueva Generación, que le permitió expandirse en Estados Unidos, en México, empezó a arrebatarle territorios al cártel de Sinaloa. Y como ambas organizaciones estaban rivalizando por el mercado de consumo de drogas en México, en Estados Unidos y en Europa, esta división que se generaba en el interior del cártel de Sinaloa trajo hombres, recursos y armas de esta organización criminal hacia la guerra civil. El cártel de Jalisco Nueva Generación, de hecho, se tardó bastante en entrar en el conflicto. Me parece que mucho lo que hizo fue dejar que se erosionaran mutuamente las dos acciones del cártel de Sinaloa, y cuando se veía que Ismael Zamora Sicarios, el Mallito Flaco, iba ganando posiciones, Mencho entra a respaldar a los chavitos para prolongar todavía más esta sanguilla al interior del cártel de Sinaloa. Lo que hizo, me parece, el cártel Jalisco fue una privada de ajedrez, es decir, aportar recursos para que las dos acciones del cártel de Sinaloa se autodestruyeran. Evidentemente, con el objetivo después que el Mencho se apoderara de los vastos territorios del narcoimperio que han construido a lo largo de décadas las distintas acciones del cártel de Sinaloa. Bueno, que una jugada de ajedrez lo que nos está describiendo y en el digamos pensando ya el Mencho fue abatido en el largo plazo, hablando del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿hasta qué punto crees que logró esta jugada de ajedrez que nos mencionas? ¿Hasta qué punto logró avanzar en esa estrategia de apoderarse de territorio del cártel de Sinaloa? Sí consiguió. En la negociación, el cártel Jalisco logró que algunas ciudades de los Estados Unidos pasaran a ser de su dominio para la distribución de drogas al menudeo. También se apoderó de algunas rutas, sobre todo del Pacífico, en donde el cártel de Sinaloa normalmente había tenido un dominio durante décadas. También consiguió que algunos estados del país en donde el cártel de Sinaloa era fuerza dominante pasaran al control del cártel Jalisco. E incluso esta reducción de la cual hace gala el gobierno federal, esta reducción de homicidios, es una métrica que ellos constantemente utilizan. En parte se debe a que hubo una tregua entre el cártel Jalisco y los chapitos. Entonces, en algunos estados de alta violencia homicidio, en donde se generaba este número muy importante de homicidios, se redujo gracias a esta paz narca que pactaron los chapitos y el cártel Jalisco Nueva Generación. Evidentemente, el gobierno federal nunca va a reconocer que parte de esta reducción de homicidios se debe a esta tregua que pactaron los chapitos y el cártel Jalisco, pero eso es lo que realmente sucedió. Uy, qué interesante lo que nos estás mencionando, porque sí, una de las estadísticas que se presentaron ayer en la conferencia de prensa también de la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, esta declaración que ya destacamos, pero según el gobierno hay una reducción de 46% en homicidio doloso en 20 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, y uno de los puntos es esta Pax narca que existe entre las organizaciones precisamente por estos acuerdos, por estas alianzas, por esta guerra intestina que también se está describiendo. Y bueno, finalmente para cerrar, David, ¿cómo crees que deba ser entonces el combate que realiza el gobierno teniendo en cuenta estas alianzas y este avance que está realizando el cártel Jalisco gracias a la alianza, a la guerra intestina del cártel de Sinaloa? ¿Crees que deba cambiar de alguna manera el combate al crimen que realiza el gobierno, ya sea por iniciativa propia o por presión de Estados Unidos? Bueno, en este momento pareciera que hay una especie de tregua mundialista. Es decir, de acuerdo con los reportes de las fiscalías de varios estados que están inmersos en estas guerras de carteles, hay una reducción muy notable de los homicidios y los eventos de alto impacto. Pareciera que los grupos del narcotráfico en todo el país decidieron aprovechar el mundial para incrementar su actividad criminal e incrementar sus ganancias.
Por su parte, el gobierno federal también está haciendo lo propio. No está realizando detenciones de narcotraficantes de alto perfil, tampoco se está anunciando los decomisos de cargamentos de alto monto. No ha habido operativos relevantes en contra de organizaciones criminales. Me parece que es una especie de acuerdo tácito entre los grupos criminales y el gobierno federal de, en perfecto español, no hacer olas durante el Mundial. Es decir, permitir que la Copa Mundial de Fútbol se realice sin la realización de eventos de alto impacto, sin capturas de narcotraficantes de alto perfil, que obligarían a generar narcobloqueos, a generar acciones de represalia por parte de los cárteles hacia el gobierno federal. No estoy seguro que esto vaya a durar de manera indefinida, pero me parece que ahorita lo que tenemos es una tregua mundialista entre las organizaciones de narcotráfico, el propio gobierno federal mexicano, e incluso me parece también de los norteamericanos, que tampoco han lanzado operaciones, tampoco han hecho nada importante en contra de las organizaciones criminales desde que yo inicio la Copa del Mundo. Esto no es nuevo. En México, en otros eventos de talla internacional, la Copa Mundial de México 70, México 86, por supuesto, las vistas del Papa, México, ya había ocurrido lo mismo. Los grupos de narcotráfico se habían replegado en una especie de acuerdo tácito con el gobierno federal. La única excepción en esta situación que te comento fue lo que ocurrió en México 78 durante la Olimpiada que se realizó en México. Bueno, David, de acuerdo a lo que nos dices, estamos entre una tregua mundialista y una Pax Narca, pero esto no es definitivo. Esto podría terminar en algún momento, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Es una situación absoluta y completamente coyuntural. Pues ahí está. David, te agradezco mucho esta explicación, esta información. Le recomiendo al público que está uniéndose apenas a esta entrevista que la consulten en nuestra multiplataforma. David Saucedo, consultor en temas de seguridad, que nos ha explicado esta declaración ayer de Omar García Harfuch y que termina con esto, una tregua mundialista y una Pax Narca, que es parte de lo que se vive en México y a lo que se podría atribuir esta reducción de homicidios y también esta tranquilidad, aparente tranquilidad que hemos vivido en México precisamente durante el Mundial. David, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias a David Saucedo, consultor en temas de seguridad. Qué fuerte declaración, ¿eh? Una tregua mundialista y una Pax Narca. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad dieron a conocer estas cifras que nos hablan de una reducción importante en las cifras de homicidios y también las cifras de detenidos, las cifras de combate al narcotráfico, de despliegue. Pero bueno, ahí está el análisis que nos hace un experto en seguridad. Lo repito de nuevo porque es una declaración muy impactante. Una Pax Narca y una tregua mundialista.